Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Mercantil. Pero antes de entrar en materia, quisiera hacerles una muy sincera felicitación por su día. Hoy es el Día del Estudiante y no me queda más que reconocerles el esfuerzo que hacen por estar todos los sábados aquí en mi materia, esforzarse. Sé que muchos de ustedes trabajan y le están dedicando un poquito, pero ese poquito, a mí en lo particular, es mucho el hecho de que lo tomen en cuenta para esta materia. En lo particular, si no fuera por ustedes, pues para empezar no estaría aquí haciendo esta charla y tratando de darles un poquito de mis conocimientos para que el día de mañana ustedes lo pongan a prueba en la vida cotidiana. De nueva cuenta los felicito y por desgracia no podemos dejar de continuar con nuestras labores, por lo que vamos a empezar en materia, que en este caso va a ser, vamos a empezar con lo que es el concepto de comerciante. Y es muy chistoso cómo lo señala nuestro código de comercio. Lo identifica por fracciones. Dice que se reputará en derecho como comerciante las personas que, teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación diaria. Asimismo, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Pues bien, haciendo el desglose de cada uno, pudiéramos imaginar que en principio de cuentas todos nosotros hacemos comercio. Cualquiera de nosotros va al Oxxo, va al Extra, va al supermercado, va a la tiendita de la esquina, elige algún producto, le entrega el dinero al de la tienda y cada uno obtuvo algún beneficio. Uno, la comida o el objeto de la mercancía, y el otro, o alguna utilidad a través de monedas o de forma pecuniaria. Entonces, ¿qué hace que una persona se le pueda refutar como comerciante? ¿Qué dice nuestra ley? Se entiende que la capacidad legal de toda persona es que sea hábil de contratar y obligarse, o a quien las mismas leyes no prohíbe expresamente la profesión del comercio y tiene la capacidad legal para ejercerlo. Suena como en el diccionario, liebre véase conejo, conejo véase liebre. No, bueno, pongámonos en el contexto de la persona y ahí vamos a entender qué es un comerciante. Nosotros como ciudadanos, a lo mejor ya tenemos un empleo, quizás en el servicio público, o bien hacemos algún trabajo en una empresa como empleados. Pues bien, y a lo mejor alguno de ustedes trabaja en cuanto al comercio. Nosotros bueno, yo en lo particular como servidor público, si yo hago una compra en una tienda, no pasa nada si dejo de hacerlo, porque mis ingresos corresponden al presupuesto quizás del gobierno. O bien algún empleado, si realiza alguna compraventa, tampoco le va a significar mucho, porque tiene el sueldo de aquella empresa que lo contrató. Si se fijan, ya existe una subsistencia a través de una fuente directa y que se correlaciona entre patrón y empleado, o entre, en este caso puede ser Estado y servidor público. Pero también hay personas que el estar especulando, el estar tratando de buscar la manera de obtener algún ingreso a través de una compraventa, a estos son los que debemos llamar comerciantes. Buscan cotidianamente la manera de obtener alguna utilidad
para subsistir. Es decir, todos los días se levanta don Margarito. Me acordé de la birria. Pero pongámoslo de esa manera. Don Margarito va a ir a su stand, a su local, para vender su producto. Y lo que obtenga de utilidades, con eso va a subsistir. No hay otra manera u otra fuente de ingresos más que ese. En cuanto a las sociedades, está muy sencillo. Si en la ley en este caso, la ley de sociedades mercantiles señala la forma en que se va a estructurar una sociedad, y esta sociedad cumple con esos requisitos, se le entenderá como comercial o mercantil. Al igual que aquellas sociedades extranjeras que se encuentren en territorio mexicano y que hayan sido constituidas a través de este tipo de materia. Entonces, resumiendo, las personas que dependan directamente de las transacciones y obtengan alguna utilidad al respecto de algunas mercancías se entenderán como comerciantes. Nosotros hacemos actividades comerciales, es correcto, pero nuestra subsistencia nunca va a depender de ese tipo de compraventas. Bueno, salvo las comidas, porque pues si no podemos subsistir si no comemos. Pero eso también ahorita lo vamos a ver. Cuando les hablaba sobre la capacidad, existe gente que no puede realizar comercio y están impedidos por el propio Código de Comercio. Entre ellos están los corredores públicos. Ellos porque tienen un privilegio en el sistema económico mexicano, y el hecho de estar especulando, eso implicaría gravemente, tendría una repercusión muy grave en nuestra economía. Así también los quebrados no rehabilitados. Existen gente que tuvo alguna vez una empresa y resulta de ser de que no pudo con la misma y por desgracia tuvo que quebrar esa empresa. Aquí se entiende que cuando hay una sentencia en materia mercantil, cuando hay una quiebra de alguna sociedad o de una empresa, se entiende que el dueño o quien fue representante de esa sociedad no tuvo la capacidad para sostenerla, y el hecho de que se encuentre quebrado implica que necesita una especie de rehabilitación para que con posterioridad pudiera realizar alguna o crear alguna sociedad, pero por lo pronto no es capaz o no es ya está ordenado jurídicamente de que no es capaz. Si volviera a realizar esa actividad, lo más probable es que vuelva a quebrar. Por eso no se le permite realizar comercio. También obviamente los que están en sentencia ejecutoria por algún delito culposo o doloso, pierde sus derechos como ciudadano, y entre ellos está obviamente el realizar comercio. También quienes están impedidos, los menores de edad incapacitados legalmente para ejercer el comercio, es decir, los que no están emancipados o que tienen alguna dependencia directa con algún tutor o sus padres. Por último, aquellos extranjeros sin el permiso del gobierno mexicano para realizar actos de comercio. Acuérdense que cualquier extranjero que se encuentre en el territorio mexicano tiene unas condiciones distintas a que si fuera algún ciudadano, y entre ellos está el que no se les permita el comercio, salvo que para eso se haya llegado aquí en México y sobre todo se le haya autorizado. Entonces, de acuerdo a nuestro código, podemos ver dos tipos de comerciantes. Uno individual, que son todas las personas naturales titulares de una empresa mercantil, o bien un comerciante colectivo, que son todas las sociedades de personas que están señaladas tanto en la Ley General de Sociedades Mercantiles como en distintas leyes de esta índole. Y por el simple hecho de que sean comerciantes o que exista una persona sea comerciante, tiene varias obligaciones. La primera de ellas es el registro público de comercio. El Código de Comercio, en su artículo 16, obliga a la inscripción de forma, dice potestativa, a los comerciantes físicos
pero cuando se trata de las sociedades sí están obligados a presentarse. E incluso cuando se constituye una sociedad mercantil, prácticamente una vez que tiene los estatutos y el acta constitutiva, tiene que registrarse en el registro de la propiedad. En el registro de comercio. En este caso tienen que registrar los documentos, ya sean los estatutos y el acta constitutiva. Así también tienen que mantener un sistema de contabilidad. Obviamente, pues, como existen ingresos, pues el gobierno los cautiva a tener un cierto sistema. Actualmente son muy rígidos, ustedes lo pueden notar. Y prácticamente lo que les piden es, uno, identificar las operaciones individuales y sus características. Muchas veces lo hacían a través de notas de remisión, pero se han vuelto más estrictos el gobierno al respecto. Asimismo, con el sistema de contabilidad permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. Así también, dentro del sistema de contabilidad, permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del negocio. Repito, van a estar o están muy pero muy bien cuidados y observados. Asimismo, este sistema de contabilidad permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. E incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión de registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. Repito, están muy bien acotados y están muy regulados, precisamente porque lo que están su actividad diaria es estar recibiendo y entregando dinero, pues resulta muy atractivo para el gobierno el estar viendo o estar observando este tipo de cosas para solicitar posteriormente pues los impuestos, ¿verdad? También pide, dentro de las obligaciones, la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del negocio. Generalmente, o de acuerdo a nuestro código civil, se les pide 5 años, aunque cuando se trata de situaciones irregulares siempre es necesario, tener hasta 10 años de este tipo de correspondencia, y en general de todos los papeles. Asimismo, los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleales. El primero de ellos es que creen confusión por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de otro comerciante. ¿Esto a qué se refiere? No sé si han visto en algunas marcas baratas que en vez de decir tenis Nike, dicen tenis Mike. O me acuerdo de una hace mucho tiempo en La Chona había una como una especie de fondita que en vez de decir McDonald's decía McDonald's. Bueno, ese tipo de situaciones son las que implican una confusión al cliente. Hacen que las características primordiales de alguna mercancía de buena calidad se vean confundidas por el que compra, y resulte ser de que compre algo distinto y que incluso puede ser perjudicial para él. En este caso, al hacer confusión con el nombre, implica invariablemente que estas personas se puedan ir, por ejemplo, con la finta, y los materiales que se utilizaron pues a lo mejor pueden ser peligrosos. Otro de lo que está obligados, en este caso no está permitido para los comerciantes, es que desacrediten mediante aseveraciones falsas el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de cualquier otro comerciante. Esto, me acuerdo de dos situaciones. La primera de ellas era en cuanto al pulque. Anteriormente decían que la extracción del pulque
era a través de un cono, no me acuerdo cómo, tenía un nombre en específico, pero que lo hacían literalmente chupándolo. Y eso implicaba pues falta de higiene, o la persona que escuchaba este tipo de cosas hacía que no prefiriera la ingesta del pulque y prefiriera algún otro tipo de licores. O cuántas veces hemos escuchado en algunos, por ejemplo, sobre todo en restaurantes, en que sacan rumores de que encontraron alguna parte, no sé, de algún animal o de, perdón si están comiendo, una disculpa, pero algún tipo de situación que sea desagradable para su consumo, y esto implique la reducción de las ventas de esta empresa. Y aunque no lo crean, la mayoría de este tipo de rumores lo sacan las competencias, precisamente para sacarlos del comercio. Otra de las competencias desleales es que induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Eso quiere decir de que muchas veces se utilizaba dentro de los del producto alguna maravilla de este tipo de este producto, cuando realmente no hacían eso. Me van a decir muy viejo, pero me acuerdo que muchas veces en los comerciales decían ciertas frases que podían inducir al error. Y el ejemplo era, que me acuerdo, era de Ariel. En los años 70, no soy tan viejo, pero tengo conocimiento de esa situación. Había un comercial en donde decían que cuando comprara el detergente era como si tuvieras una lavadora automática. Y en aquel entonces hubo un revuelo porque había un abogado que precisamente lo que hizo fue, pues fíjense, compré esta bolsa, lo eché en la cubeta y pues no tengo una lavadora automática. ¿Esto qué implicó? Que la empresa dijera mentiras respecto al producto. Y actualmente lo podemos ver. Hay algunos infomerciales en donde te dicen que un producto hace una cosa cuando realmente no lo va a hacer. Yo me acuerdo de un proyector que decía que parecía que tenías un cine en casa, pero cuando lo compraban resulta de ser de que la calidad de la imagen era tan baja que no se podía ni siquiera distinguir la imagen. O bien dicen una cantidad el producto, y eso lo vemos mucho por ejemplo en la gasolinera, que te despachan litros de a 900. Así también existen unas botellas que parecen que la cantidad que deben de tener ahí es de 1 litro, cuando realmente están dando, no sé, 900 mililitros. Bueno, vimos las obligaciones, pero también tienen algunos derechos los comerciantes. El primero de ellos es el aviamiento o crédito mercantil. Como tal, más bien es como una especie de prestigio ganado por estos comerciantes, que se traduce en clientela, crédito de proveedores y penetración en el mercado sobre la competencia. Repito, es como una especie de prestigio. Cuando una empresa comienza y le está yendo bien, eso implica invariablemente el prestigio a nivel social o en la sociedad. Y cuando piden un préstamo o cuando van a realizar un préstamo, el banco ya lo tiene reconocido y es más fácil que se les dé algún tipo de crédito. También tienen el derecho al arrendamiento. ¿A qué se refiere con esto? Se trata de una posibilidad de que los comerciantes, conforme a las reglas del Código Civil, se mantengan como inquilinos en los locales que tienen alquilados, después de que sus negocios están acreditados y tienen clientela permanente. Cuando ya tienen mucho tiempo en un local, cuando se cambian o cuando hay un cambio de ubicación,
muchas veces eso implica la pérdida de clientes. ¿Por qué? Porque ya los conocen, ya saben en dónde se encuentran, y puede ser incluso hasta una tradición el hecho de que encuentres en un producto, o en este caso una taquería o un restaurante, en un punto en particular. ¿Qué va a pasar? De acuerdo a nuestro código civil, si por alguna razón el dueño de los locales lo tratara de correr, tienen derecho estas personas o los comerciantes a que se queden ahí, y tienen preferencia respecto a las demás personas. Otro de los derechos es la agremiación. Los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses. Esto lo viene desde la Edad Media, cuando empezaron los comerciantes a volverse organizados. Empezaron a funcionar a base de gremios, es decir, se conjuntaban todos los artesanos de un mismo tipo de objeto, precisamente para pelear algún conflicto que tuvieran con algún cliente. Bueno, de ese derecho que tenían en la Edad Media, también lo tienen actualmente. Y también tienen el derecho los comerciantes a la preservación de la empresa. Y se forma por el conjunto de normas legales que prohíben el desmantelamiento de la negociación en casos de juicio para el cobro de deudas. Aunque no lo crean, cuando se va a liquidar una empresa, trata el gobierno, o en principio de cuentas tratará el gobierno, de que no se desaparezca esa empresa. Como ejemplo, aunque suena un poco, o podría sonar un poco distorsionado, Mexicana de Aviación pues lleva muchísimo tiempo tratando de liquidarse. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha buscado la manera de que encuentren alguna especie de comprador para que siga subsistiendo esa empresa. Así también, cuando ya está a punto de quebrar una empresa, obviamente debe tener algún tipo de reconocimiento. ¿Por qué? Y sobre todo que tenga suficientes empleados. Precisamente por eso, porque el hecho de que se pierda una empresa va a implicar el desempleo de muchas personas, y por consiguiente la imposibilidad de llevar alimento a una familia. Se fijan, parece una cadenita, y esta perjudica en lo particular, ya sea al gobierno federal o estatal. Entonces lo que van a tratar de hacer es buscar la manera de que subsista. Van a tratar de acomodar, por así decirlo, las deudas, o van a tratar de buscar a un mejor comprador para que subsista esa empresa. Y bueno, cambiamos rapidísimo. Vamos a hablar sobre auxiliares del comercio y comerciantes. Existen dos tipos de auxiliares en materia mercantil: las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión. A estos los vamos a llamar auxiliares de comercio. Ya lo establece aquí. Los auxiliares de comercio son esas personas que, creo que ahora sí está mejor, que van a estar entre el cliente y el comerciante, van a estar en medio para que se logre la transacción. Una compraventa ordinaria es: yo voy con el que tiene la mercancía, le pago una cantidad de dinero y él me va a entregar la mercancía y se acabó. Pero muchas veces la cantidad de actividades en materia comercial son tantas que no solamente va a ser así de directo, sino que va a haber una serie de pasos tiempo, o sobre todo va a haber una serie de personas que van a en algún momento van a intervenir en el proceso de la compraventa, y esto se les va a llamar auxiliares mercantiles en general, los cuales se van a dividir, repito, en auxiliares de comercio y comerciantes. Respecto a los auxiliares dependientes o auxiliares del comerciante, estos van a estar subordinados a un comerciante, por eso la definición, al cual prestan su servicio de modo exclusivo. Esto dice Roberto L. Mantilla, un jurista, le dicen Roberto Molina,
es especializado en materia mercantil, dice que los auxiliares dependientes no adquieren el estatus jurídico de comerciante. ¿Por qué? Porque ellos no son los encargados directos de hacer las transacciones del comercio. En este caso van a estar van a estar subordinados, esa es la palabra, respecto al comerciante principal. Repito, como habíamos dicho en nuestra definición original sobre comerciante, estas personas, los auxiliares del comerciante, van a estar obteniendo un sueldo independientemente de que se realice o no el comercio o los actos de comercio. Si bien no compran el producto, indirectamente va a implicar que pierdan el empleo, pero no van a estar realizándolo porque de ello dependan directamente. No sé si me a entender. Y esto es porque aunque muchos realizan actos de comercio, no los celebran a nombre propio. Si se fijan, yo me acuerdo los dependientes, ¿se acuerdan de Liverpool? Después de 60 días, yo creo que en el aislamiento pues no nos acordamos de algunas actividades que hacíamos cotidianamente. Pero en Liverpool, cuando ustedes iban a un departamento, luego llegaba una persona a explicarles referente a los productos que hay en específico en ese departamento. Ellos son dependientes. Ellos realizan o van a realizar la compraventa o la transacción a nombre de Liverpool. Si se fijan, hay un acto de comercio, pero no lo van a hacer a nombre propio, sino van a hacerlo a nombre de Liverpool. Asimismo, existen los auxiliares independientes o auxiliares de comercio, que no están supeditados a ningún comerciante determinado y despliegan su actividad a favor de cualquiera que la solicite, siendo así propiamente auxiliares del comercio en general y no de un comerciante en particular. Esto quiere decir de que existe gente que lo que va a hacer es motivar que se realicen los actos de comercio sin que estén supeditados o que estén subordinados a estas partes. Un ejemplo, y que también lo vamos a ver posteriormente, son, no sé si les suene, los contadores públicos. Los contadores públicos, si se fijan, van a ser independientes en cuanto a su trabajo respecto al comerciante, sobre todo en lo que se refiere al pago de impuestos. Y no solamente van a estar con la prestación de sus servicios a un solo comerciante, pueden ser 2, 3, 4, incluso pues obviamente ustedes han de conocer, existen despachos contables que se encargarán de 2 o 3 o 4 o X cantidad de empresas para apoyarlos con este tipo de pagos. Si se fijan, no están ejerciendo como tal el comercio, pero sin ellos no podría haber economía en el país. Y repito, lo vamos a ver más adelante, pero era nomás para darles un ejemplo respecto a lo que son los auxiliares tanto independientes como de comerciantes. Bueno, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy. Quien vaya terminando este video, por favor en el WhatsApp me dice que ya terminó para no, por ser su día del estudiante, el día de hoy no va a haber actividad. Lo que sí voy a necesitar es de que me pasen su reporte del Mercader de Venecia. Me gustaría después retomar tantito lo que les dejó esta lectura. A mí en lo particular me gusta mucho porque da ciertos ejemplos al final. Es una historia romántica, la verdad, está muy chistosa, pero lo que quería que vieran era respecto a los tribunales. En la Edad Media empieza a haber tribunales mercantiles que eran independientes al Estado. Y si se acuerdan en la lectura, pues vieron cómo fue juzgado esta persona, cuyo nombre no voy a decir en este momento, para el cumplimiento de un contrato. Y ya sabrán el desenlace. Pero si se fijaron,
en la manera en que se tenía que cumplir el contrato y la forma en que se iba a cumplir, ejecutar ese contrato. En fin, ya estaría escuchando, más bien estaría leyendo sus aportaciones en su reporte. Bueno, repito, felicidades y que tengan una excelente tarde.